ayer cuando se producían las precipitaciones aquí en la zona, hablabas del campo, de lo bien que venía. Me acordé de la sequía, de las bajas temperaturas y que muchas veces las heladas complican mucho los cultivos. Aparentemente hay una buena. Hay científicos que empezaron a descubrir cómo las plantas se pueden adaptar más rápidamente a esta situación. Bueno, vamos a conocer más sobre esto con una de las personas, uno de los investigadores que está trabajando en esto, que es nuestro invitado, Federico Ariel, está en contacto con nosotros. Hola Federico, ¿cómo estás? Buena mañana, bienvenido a Arriba Santa Fe. Hola, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por el interés, la verdad es que siempre nos acompañan a los científicos y las científicas desde este programa, así que muchas gracias, de verdad. La verdad que es súper importante, porque hemos tenido una variación climática en este último tiempo que tiene, sorprendidos a los productores por la cantidad de, justamente, de cosecha que por ahí se pierde, que baja, pero también a nosotros, porque no sabemos muchas veces cómo salir vestidos, si llevamos abrigo, si no llevamos abrigo. Pero bueno, ustedes han trabajado en esto, ¿no?, que es el motor generador de la economía en nuestro país, que son los cultivos. Sí, en realidad nosotros por ahora seguimos trabajando en plantas, en especies que llamamos especies modelo, que son plantas más simples que nos permiten dilucidar mecanismos muy complejos. Pero lo que acabas de decir es súper importante, porque uno tiene a veces relación al cambio climático con lo que llamamos calentamiento global. Y sí, el que está calentando porque el promedio de la temperatura anual va subiendo año a año. Pero el calentamiento global trae aparejados situaciones meteorológicas que antes no sucedían, por esos grandes picos de calor o heladas muy repentinas, esas variaciones muy altas, o grandes sequías, grandes inundaciones, o sea, son todas catástrofes que suceden como consecuencia de ese aumento promedio de la temperatura del planeta. Esto es realmente grave, digamos, más allá de, digamos, en términos generales, como se están derritiendo los polos, suben los niveles del mar, ese tipo de cosas son situaciones que vamos a tener que abordar como humanidad, porque es eso o no sobrevivir. En el medio, la verdad que una de las cuestiones que más se ven afectadas es la productividad de los alimentos. Claro. Hay regiones cerca del Ecuador donde, por ejemplo, el trigo perdió muchísimo su productividad, el trigo que es la base de la alimentación en muchos países, ¿no? Porque un pico de calor de un día ya destroza las cosechas. Entonces, Ariel, Federico, y te preguntamos, básicamente a nivel molecular, ¿qué es lo que ustedes pudieron hacer en laboratorio para que estas plantas se puedan ir adaptando? Claro, en realidad lo que nosotros hicimos, nosotros estudiamos cómo las plantas entienden o perciben las señales del ambiente y cómo adaptan su mecanismo. Yo siempre digo, y creo que alguna vez en el programa de ustedes lo dije, que para cuidar algo necesitamos conocerlo. Entonces, necesitamos entender mejor cómo las plantas se adaptan al ambiente y cómo responden al ambiente para poder idear estrategias de agricultura sustentable, ¿no? Si todo el día aparece un bicho y le tiramos un químico, todo el tiempo estamos atacando más el ambiente, esto es un círculo vicioso. O sea, tenemos que entender mejor las plantas para poder idear cómo cultivarlas y cómo producir alimentos de la manera más empática con el ambiente. Nosotros lo que hicimos en este caso, en este trabajo que publicamos recientemente y que CONICET levantó la noticia porque fue una revista muy destacada a nivel mundial, es que, digamos, en principio, en muy bajas temperaturas, todo el metabolismo de la planta se enlentece. Sin embargo, nos dimos cuenta que hay ciertas células que crecen muchísimo más rápido. Esas células no son cualquiera, son los pelitos de las raíces, que son las encargadas de absorber agua y nutrientes. Y esto tiene sentido en realidad, porque cuando hace frío, el agua, digamos, el movimiento del agua en la tierra va a ser menor, y el movimiento de los nutrientes es menor, porque el frío enlentece todo en realidad. Entonces lo que está haciendo la planta es básicamente estirarla los pelitos para ir a encontrar el agua y los nutrientes. Entonces lo que nosotros hicimos fue dilucidar cuáles son los mecanismos genéticos, y en este caso epigenéticos, que es lo que estudiamos nosotros en el laboratorio, aquello que está por encima de la genética, que hacen que esa respuesta tenga lugar. Por ahora lo hacemos en plantas modelo, digamos, es un modelo de laboratorio, como un ratoncito para sacar conclusiones sobre los humanos. Bueno, nosotros usamos esta planta que se llama Arabidopsis thaliana, pero bueno, nos permitió encontrar un mecanismo súper complejo. Y después tenemos otros proyectos en el laboratorio, en nuestro laboratorio en particular con tomate, para empezar a abordar estas
cuestiones de cómo las plantas responden al ambiente y cómo podemos eventualmente adaptarlas al ambiente de manera sustentable para que no se pierdan las cosechas, ¿no? Para aumentar de alguna manera el rendimiento de los cultivos. Y obviamente cuando esto llegue a otro nivel de desarrollo, se puede pensar en algo así como ocurrió con las semillas resistentes a la sequía, que también salieron de ahí de las investigaciones de IAL. Sí, hay diferentes maneras de abordar esto. Nosotros, en términos, justamente en el campo que no trabajamos en mi grupo, que es en la epigenética, podría haber otras alternativas que no impliquen la generación de semillas, sino de ver cómo podemos hacer que las plantas tengan ¿cómo puedo decirlo? Sean o no sean transgénicos, que podamos intentar adaptarlos desde afuera. Pero bueno, hay muchísimas alternativas que surgieron para algo. Y depende del contexto, se pueden ir pensando nuevas ideas que puedan ser superadoras. Así que bueno, en la ciencia estamos intentando, desde la biología molecular por un lado y la agronomía por el otro, intentar encontrar soluciones que sean lo más sustentables posible. Aquí destacar que es un paso en un proceso que es largo, pero que se ha comenzado a transitar, Federico. Efectivamente, la ciencia es así, la ciencia es una disciplina muy constructiva y muy, digamos, uno suma ladrillos a una pared y después un día uno ve la pared hecha, pero uno va colaborando con ladrillos y algunas veces esos ladrillos son clave y esos son los que salen publicados en estas grandes revistas y demás, y por eso fue tanto el reconocimiento y que obviamente que lo agradecemos porque el esfuerzo fue muy grande. Pero bueno, sí, estamos construyendo una pared entre todos como humanidad, así que espero que logremos hacerlo. Federico, la pregunta es, ¿se requiere mucho espacio para hacer este tipo de experimento en laboratorio? Muchas plantas para poder hacer el testeo y obviamente tener la certeza de que la evolución, digamos, es como un resultado aplicable a gran escala? Sí, siempre hace falta tener, bueno, hay, digamos, bases estadísticas que hacen que nosotros, digamos, hay formas de hacer los experimentos que hacen que necesitemos tener siempre muchos individuos para poder demostrar una hipótesis que nosotros nos planteemos. Cuando esto lo llevemos a una escala un poco más alta en especies de interés agronómico, obviamente, en mi caso en tomate, obviamente vamos a tener que trabajar interdisciplinariamente con otros espacios, como pueden ser pequeños productores o agrónomos para llevar las cosas a parcelas y demás, así que sí, eso va a hacer falta otro tipo de diagrama a nivel de experimentos, pero todo se puede hacer, digamos, con ganas y energía y dinero, todo se puede hacer. Sobre todo lo último, ¿no? Dinero, además de la energía y de las ganas, que muchas veces son el motor generador, pero lamentablemente se necesita el dinero para poder sostener estas investigaciones. Efectivamente, sí, el apoyo, y en nuestro caso, que somos investigadores de CONICET o docentes de la universidad pública, obviamente dependemos de lo que nosotros llamamos subsidios de investigación, que son proyectos que uno presenta y que si son aprobados recibe el financiamiento, y bueno, hay líneas de investigación, hay líneas de financiamiento en la provincia, en la nación, y bueno, vamos presentando los proyectos y decir, bueno, a ver si lo encuentran interesante, cómo lo critican, etcétera, y después ver cuando uno va avanzando con el dinero que tiene. Nosotros en particular también tenemos colaboraciones con países, entonces también trabajamos con Francia, que es donde yo viví varios años antes de volver a la Argentina. Bueno, todas esas cosas van sumando, así que ahí estamos, en ese camino. Bueno, Federico, te agradecemos enormemente la gentileza que tenés siempre para con Arriba Santa Fe, y bueno, cuando esto ya llegue a campo, te volvemos a llamar. Cómo no, ojalá sea pronto entonces. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.